Hola queridos amigos de Escorpio, bienvenidísimos al Lili Astral Tarot para mejorar tu vida. Bueno, vamos a comenzar en este momento con tu mensaje de parte de los arcángeles, quienes te dicen lo siguiente. Bueno, el arcángel Raziel te dice, tienes una conexión especial, eres capaz de ser un canal al servicio de otros en comunicación angelical, pues esas habilidades las has desarrollado durante vidas. Confía en que no corres peligro por tener una vida mágica. Está haciendo contenido. Mira que es un mensaje bien bonito, bien importante. Por eso quiero que ya mismo escribas y decretes en los comentarios lo siguiente. Tengo una conexión especial con el universo, ¿sí? Que primero te suscribas y que así apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados y luego escribas esto. Tengo una conexión especial con el universo. Bueno, recuerda que la lectura es general. Toma lo que te resuene, el resto déjalo marchar. Si quieres una lectura privada conmigo, con mucho gusto, en la descripción y en el primer comentario están mis datos de contacto. Tiene 3 partes: energía, economía y amor. Y vamos a ver entonces qué nos dice para energía. Nos dice, no te culpes, rectifica. Y mira que acá hay un ángel que tiene una balanza y una espada. Sí, esto nos habla acerca de hablar con la verdad, ser justos, equilibrar las cosas, asumir nuestros errores y tratar de corregirlos. Pero sobre todo tener como la convicción de que es más importante, más allá de culparnos, corregirlos, ¿sí? Corregir lo que de pronto hizo que pudiéramos lastimar a otras personas. Entonces quiero que pues lo analices bien. Esto te están diciendo, me habla mucho acerca de trabajar chakra corazón todos estos días. Igual digamos como humanidad es el que estamos trabajando. Recuerden que ya estamos en esta cuarta densidad, trabajando cuarto chakra, amor propio, amor hacia los demás y la forma como nos relacionamos con las demás personas, ¿ok? Todos los rituales que tengan que ver con el elemento aire en estos días les van a ayudar muchísimo a ustedes. Todo lo que tenga que ver con armonizar este chakra, como por ejemplo color verde, prendas, veladoras, alimentos, contacto, o sea, ver verde. O sea, todo lo que sea verde les va a ayudar muchísimo. Trabajo de sombra. Y bueno, eso por ese lado. Pasamos al tema de economía. Y los invitamos ya mismo a que se suscriban, a que activen la campanita. Veamos números importantes para estos días: el número 67, el número 29 y el número 59. Sí, pueden ser números bien claves. Veamos qué se podría estar viniendo en la economía. Entonces, esto es lo que deben trabajar ustedes respecto a energía para atraer más abundancia. Esto es lo que se viene para ustedes en estos próximos días y esto es lo que les aconseja el tarot. Bueno, en cuanto a lo que deben trabajar para tener más energía, más riqueza en su vida, la carta del caballo de espadas nos habla acerca de luchar con pasión, ¿sí? Tienes un objetivo, tienes una meta, pues tienes que irlo a entregar, a dar todo por esto que tú sueñas. O sea, las cosas no te van a caer del cielo, pero tiene que ser una lucha por algo que de verdad te guste, te apasione. Entonces me resuena mucho que les diga que algunos de ustedes están como con sueños ajenos, no los propios. Quizá estás haciendo un trabajo o estudiando porque, no sé, era el sueño de tus padres, de tus hermanos, o lo estás haciendo para agradar a una pareja. Pues esto no debería ser así, ¿sabes? Lo ideal es que tú hagas algo que realmente te apasione y entonces allí va a surgir como ese deseo por de verdad luchar, por conquistar. Bueno,
Esta carta del 8 me habla acerca de que también tienes que trabajar mucho la timidez, la falta de comunicación. Tener vida social, tener contactos sociales, realmente te puede ayudar muchísimo, puede generar un impacto súper positivo en tu vida, en tu plano laboral. Entonces me dice, a veces trabajas como muy solo, una forma muy solitaria, te hace falta como relacionarte con otro tipo de personas para de esta manera tener como contactos. Esta carta de acá lo que me dice es que precisamente en los próximos días podría estarse acercando una persona que siento que lo va a hacer con todo el corazón, de una manera muy leal, y te va a proponer una especie de sociedad. Sí, este es un negocio. Yo siento que la verdad sí te conviene. Entonces ya sé por qué te están mandando a ser más sociable, a trabajar un poco más en grupo, un poco más en equipo. Este 2 de copas también representa la prosperidad y representa esas conexiones, vínculos o uniones que son muy de igual a igual, que también son muy complementarias. Entonces no tengas miedo, esta persona va a estar hablando contigo, pero para poder conocerla, para poder acercarse a ti, pues tú tienes que salir como de ese caparazón donde estás a veces. La carta del Rey de Espadas me dice que si te sientes más seguro, pues legalmente dejes todo muy bien por escrito. Es que te siento un poco desconfiado y pues lógicamente esto puede ser porque hayas tenido como experiencias pasadas un poco negativas al respecto. Entonces te dice, si te sientes más seguro, busca una asesoría legal para que toda esta sociedad quede como conformada de una forma pues que te dé bien bastante seguridad a ti. Veamos qué nos dice el oráculo al respecto de esta situación y te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Te dice, nunca necesitaste esas alas para volar, ¿sí? Entonces, nada de alas ajenas, a luchar por lo propio, por lo que realmente te apasione. Pasamos a la parte sentimental. Te invito a suscribirte, activar la campanita. Recuerda que estamos en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Que en nuestra descripción y primer comentario están los enlaces a nuestras redes sociales oficiales. Signos iniciales importantes para el amor estos días: la A, la G, la J, la letra Z y la letra C. ¿Ok? Puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esta persona especial. Signos importantes estos días: Acuario, Libra, Capricornio, Sagitario y Aries. Si quieres una lectura donde se divide en conexiones y solteros, puedes ir al especial amor. Veamos en este momento. Si tienes a alguien especial, este es el momento de decir su nombre en tu mente. Bueno, aquí hay una persona que está súper ilusionada contigo. Sí, es una persona que tiene nuevos planes. La carta de la Sota de Oros nos habla acerca de esto, ¿no? Una persona que tiene muchísimos planes nuevos, como ganas de construir contigo una historia diferente. Así le siento la energía a esta persona. Como contigo quiere darse otra oportunidad en el amor. Y siento básicamente que es alguien a quien precisamente este tema en su vida, pues no es que le haya marchado, no es que le haya funcionado muy bien. Esto puede ser también una especie de lectura en espejo y ser más bien tú quien tenga tantos planes y estés decidido a darte como esta oportunidad. Yo le siento una energía bien bonita, la verdad, a esta conexión, a este vínculo. Puede que ya estén juntos o puede que se vayan a conocer, pero no sé en qué parte de la línea de tiempo tú estés, pero yo siento que esta es una nueva oportunidad en el amor. Mira que este 5 de copas, así donde está, me habla acerca de que algunos de ustedes vienen de relaciones sin amor, o sea, donde al final fueron como quienes se quedaron queriendo solitos y pues que la pasaron bien mal por todo esto.
La carta de la fuerza me dice que este nuevo amor, esta nueva conexión, pues llega como con toda la fuerza del mundo, ¿sí? Entonces, definitivamente, pues esto no tiene quien lo frene, no tiene quien lo pare. La carta de los enamorados nos dice que esta persona se está mostrando totalmente transparente contigo, que se está mostrando de verdad quién es, que no te está mintiendo, no te está engañando, no está generando como falsas expectativas en ti. Todo lo bonito y todo lo bueno que tú estés generando, pues a su lado realmente es de verdad, es real. Esta carta de acá, de el diablo o el áquer invertido, nos dice que con esta persona precisamente se cierra un ciclo kármico de malas rachas en el amor y que tú también lo puedes hacer, ¿sí? Entonces es bien importante que tengas como la capacidad de poder acercarte a este vínculo o a esta conexión con la plena certeza de que es algo que tiene muchísimo futuro, ¿sí? Vamos a ver entonces qué nos aclara el tarot egipcio, qué más consejo te puede dar al respecto. Y la carta de la compenetración me dice que son dos personas que de verdad pueden entenderse el uno al otro, que son personas que pueden lograr como complementarse, ser llamas gemelas, y pues que esto es algo positivo para ambos. Tienes muchas lecciones, siento que son conexiones de vidas pasadas porque les sale la carta del aprendizaje y esto me habla acerca de contratos que ambos hicieron para poder como en esta vida conectar y aprender el uno del otro. Veamos qué nos quiere decir el oráculo. Y nos dice, empieza una revolución. Como te digo, se cierra un ciclo kármico y empieza algo muy bueno, muy bonito para ti. Y nuestro oráculo de luces y sombras nos dice al respecto lo siguiente. El poder de las tres, es decir, tus ancestros también están aquí. También es una carta de ser coherentes entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Quiero que te suscribas, nos dejes un like, un comentario y que luego vayas a la meditación donde trabajamos amor, prosperidad y energía. Ve a tu ascendente y luego ve a Cáncer. Bendiciones. En este momento vas a cerrar tus ojitos, vas a concentrarte mucho en mi voz y vas a seguir las instrucciones que te voy a dar. Vas a tomar aire por la nariz y vamos a contar hasta 4. 1, 2, 3, 4. Suéltalo. Vamos a repetir nuevamente esta respiración. 1, 2, 3 y 4. Vamos a concentrarnos y vas a repetir cada cosa que yo vaya diciendo, te vas a concentrar en mi voz. Puedes repetirlo en la mente o en voz alta. Bendigo mi vida, bendigo mis días. Bendigo esta semana y agradezco al universo por el techo, por la comida, por mi familia. Agradezco por la salud, agradezco por el amor, agradezco por cada oportunidad de servicio a la humanidad y a todo ser sintiente que me rodea. Hoy decreto que todas mis energías se renuevan. Hoy decreto que mi energía se aumenta. Quiero que visualices como una llama, una fuente de luz de color violeta comienza a envolverte y a transmutar tu energía. Este es el color de la transmutación. Yo decreto que todo cansancio,
que toda fatiga en este momento se convierte en vitalidad. Yo decreto que atraes abundancia. Decreto que atraes amor. Decreto que atraes felicidad. Y sobre todo decreto que atraes mucho, pero mucha tranquilidad y paz, armonía en tu corazón. Bendigo tu camino y declaro que estás protegido por el universo, por tus guías y por tus ancestros. Hecho está, hecho está, hecho está.